Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. En nuestro video de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante también para todas las personas que están empezando a estudiar español, que son, la verdad, ¿qué hora es? ¿Usted sabe decirme qué hora es cuando mire el reloj? ¿Usted sabe decirme? Bueno, si no, se quede conmigo hasta el final de este vídeo para que usted pueda mirar este contenido muy interesante. Pero antes, si no es inscrito, por favor, se inscribe en este canal porque así usted me ayuda mucho. Y tampoco no se olvide de clicar en la campana de las notificaciones porque así usted puede mirar todos los contenidos de este canal. Y también, si te gusta, por favor, sí, ponga su gusto al final y también ponga sus comentarios y comparte con tus amigos porque la verdad este contenido es muy importante. Entonces, chiquitos, ¿qué hora es? Vamos a ver. Bueno, las horas. Entonces, vamos a ver cómo decir las horas en español, ¿sí? Acá tenemos algunas preguntas y algunas maneras de preguntar en español qué hora es, pero antes de mirarmos esta parte de las preguntas, una cosa que me gustaría mucho que ustedes mirasen con mucha atención es, la verdad, esta imagen de las horas, ¿sí? Acá tenemos un reloj, eso mismo, es así que hablamos relógio, reloj. Tranquilo. Acá tenemos un reloj donde tenemos todas las reglas, ¿sí? De cómo hablar las horas en español. En español hablamos las horas de una manera un poquito diferente de las que hacemos, como hacemos en portugués. En portugués hablamos de una manera, en español hablamos de otra manera. En español, a muchos alumnos cuando empiezan a estudiar las horas, a muchos les gusta. Porque a muchos hablan así para mí, maestra, las horas en español son mejores, ¿no? Son más interesantes. Sí, son diferentes, pero son interesantes porque utilizan la matemática de una manera diferente, sí, de la que estamos acostumbrados. Y hay otros alumnos que hablan así, maestra, por Dios, hablar las horas en español es muy aburrido. Ah, es muy aburrido, maestra, porque tiene que ser así, ¿no? Sí, muchos hablan eso también. ¿Por qué? Porque la verdad, hablar las horas en español nos pide un poquito de las matemáticas que a veces, sí, como por ejemplo, para mí, a mí no me gusta ni un poquito la matemática, pero está en todo, sí, todo que hacemos hay matemáticas, en todo, ¿sí? En todo hay matemáticas, en las horas también no es diferente, pero en español las horas son dichas de una manera un poquito diferente de las mismas en portugués. Entonces, antes de empezarmos este estudio de cómo decimos las horas en español, yo quiero recordar con ustedes cómo hacemos eso en portugués. Tranquilo, pero antes sí, yo voy a hablar en portugués para que todos puedan entender y después yo voy a hablar en español como decimos las horas en español. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Bueno, em português, como decimos? Bom, vamos entender então, pessoal, como vamos dizer essas horas em português. Aqui nós temos um relógio, que não é um relógio digital, né? É um relógio normal aqui. E vamos lembrar, né? No caso, relembrar como fazemos isso, como dizemos as horas em português. Há maneiras diferentes, né, de dizer essas horas, mas eu vou focar ali nas questões mais básicas para que a gente possa lembrar, para a gente ir para o que importa, que é claro, saber as horas em espanhol. Vamos entender como a gente faz isso em português? Aqui nós temos um relógio em que o ponteiro menor está apontado para o 8, o ponteiro menor é aquele que marca as horas, e o ponteiro maior é aquele que marca os minutos. Então, nós temos o ponteiro menor voltado para o 8 e o ponteiro maior voltado para o 12. Como nós falamos isso em português? Que horas são? Nós diríamos, são 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Quando falamos da noite, nós também podemos nos referir assim,
Ah, que horas são? Se estamos falando da parte da noite, podemos dizer, são 20 horas. 20? Sim, são 20 horas da noite. No caso, eu queria dizer que são 8 horas da noite, mas a gente também pode se referir dizendo 20 horas somente no período da noite. Pela manhã, devemos dizer 8 horas da manhã, ok? Agora, se o meu ponteiro maior estiver no número 1 e ele começar a andar no nosso reloginho, nós temos que dizer assim, 8 e 1? Claro que não, né, gente? A gente tem que dizer 8. Que horas são? 8 e 5. São 8 e 5, ok? Porque já passou o quê? 5 minutos. Das 8 horas, passou 5 minutos. Então, eu digo 8 e 5. E depois, 8 e 10, 8 e 15. Quando o ponteiro maior estiver no 3, eu digo 8 e 15. Depois 8 e 20, 8 e 25. Agora, quando o ponteiro maior estiver no 6, eu digo que são 8 e meia. Mas tem gente que fala são 8 e 30. Tá errado? Não, mas o mais comum seria dizer que são 8 e meia, ok? Agora, depois de 8 e meia, a gente passa para 8 e 35, 8 e 40, 8 e 45, 8 e 50, 8 e 55 e, finalmente, quando o ponteiro menor já estiver no 9 e o ponteiro maior no 12, fechamos uma hora. Já chegamos o quê? Às 9 horas da manhã ou da noite, que também podemos dizer da noite, 21 horas, ok? Então, o que acontece aqui em português também? Quando a gente vai falar, por exemplo, que são 8h50, quando a gente estiver quase chegando em 9 horas, a gente pode dizer assim, eu posso dizer, são 8h50. Ou, falta 10 minutos para as 9. O que eu quero dizer com isso? Que está faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã. Ok? Então, em português, a gente também pode se referir falando dessa maneira. Só que nem todo mundo faz isso. Tá bom? Tá bom? A maioria das pessoas, elas têm o costume de fazer o quê? São 8h50 da manhã ou 8h50 da noite. São muitas poucas pessoas que realmente utilizam falta 10 minutos para as 9. Tá? Mas é possível também, é uma maneira da gente falar isso. Agora, entenderam isso? Entendemos. Tranquilo? Mais ou menos, né? Porque agora vem a língua espanhola. Entonces, vamos a ver como en español hablamos las horas, ¿no? ¿Qué hora es? Mira, yo voy a hablar las horas en español de la misma manera que hablé en portugués, pero claro, siguiendo, ¿no?, las reglas de la lengua española. Entonces vamos a empezar. Acá en español, yo no puedo decir 8 horas. Yo debo decir que son las 8 en punto. ¿Tranquilo? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué hora es? Y usted me habla, son las 8 en punto. Tranquilo. Y después, pasó 5 minutos que usted habla, son las 8:05, son las 8:10. Y después de 15 minutos que usted habla, son las 8:15. Son las 8:15. Sí, mira. La regla de la lengua española nos pide que hablemos 8:15, porque es un cuarto de hora. Es necesario hablar un cuarto, tranquilo, y no 8:15. ¿Puedo hablar 8:15? No es una cosa normal, ¿sí? No es algo que escuchamos mucho, pero no está totalmente equivocado, pero no es la mejor manera de hablar. La mejor manera es hablar, son las 8:15. Después, son las 8:20, son las 8:25, son las 8:30, son las 8 menos 25, son las 8 menos 20, son las 8 menos cuarto, son las 8 menos 10, son las 8 menos 5 y finalmente son las 9 y punto. Tranquilo. Maestra, ¿qué pasó después de las 8:30?
Eu não entendi nada. ¿Por que estamos falando menos? Vou falar em português, sim? Então, pessoal, o que aconteceu agora aqui em espanhol? Entendendo as regrinhas. Vamos entender uma coisa. Para eu falar que são 8 horas, 8 em ponto. Sempre. 8 em ponto da manhã, 8 em ponto da noite e assim por delante. Depois, 8 e 5, 8 e 10, 8 e quarto. Vamos lá. Tenho que falar 8 e quarto, porque é um quarto de hora. Por que eu não posso dizer 8 e 15? Posso, não posso? Você até pode, mas não é uma coisa usual. O melhor mesmo é falar 8 e quarto. Tranquilo? E o que acontece agora finalmente, né? Depois de 8 e 20, 8 e 25, 8 e media. Que passa agora com este reloj, não? Com estas horas? Então, depois de 8 e meia, que passa em espanhol? Em espanhol, é costumeiro falarmos os minutos que estão faltando para fechar essas horas. Como assim? Pois é. Então, ao invés da gente dizer que são 8h35, nós devemos dizer que são as 8 menos 25. Ih, maestra, que hago com isso? Mira, não é tão complicado como parece, ¿sí? Não é tão complicado assim, só um pouquinho. Você tem que recordar a matemática. Então, quando eu falo que são 8h35, na verdade é porque estão faltando quantos minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Estão faltando 25 minutos para as 9, ok? Então, em espanhol, a gente tem que lembrar que, tudo bem, começa quase igual ao português, né? A gente vai ter ali uma diferençazinha que a gente não pode dizer que são 8h15, sim, 8 e quarto, 8 e quarto. Começa quase igual ao português, mas depois que passa de 8 e meia, eu já tenho que falar que é menos. Eu tenho que me referir aos minutos que estão faltando para fechar essas horas. Ok? Não é tão difícil, né? Só um pouquinho. Pero vamos a ver ahora. ¿Cómo decir las horas en español? ¿Sí? Acá tenemos algunas preguntas, como por ejemplo la más común. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? ¿Tiene hora? Tiene hora. Es extraño para nosotros. ¿Puede decirme qué hora es? ¿Sí? Y acá al lado tenemos un cuadro, ¿sí? Con algunos planes, ¿sí? Sus planificaciones, lo que usted hace, lo que voy a hacer en mi día, mañana, que no sé qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Mira, yo tengo algunos planes para mañana, ¿sí? Mañana por la mañana yo tengo planes, ¿sí? Porque mañana es lunes, vamos a decir así. Vamos a ver acá entonces cómo hablamos de estos planes. Mira, a las 6 en punto me despierto, a las 6:15 desayuno, a las 6:30 me ducho, a las 7:20 hago una caminata, a las 7 menos 10 trabajo, al mediodía menos 20 yo almuerzo y después a las 3 menos 25 voy a mis clases de español. ¿Sí? Voy a mis clases de español para estudiar más. Eso mismo. Entonces, es así que hablamos de nuestros planes. Otras cosas también que ustedes pueden se preguntar. Por ejemplo, ¿existen maneras de responder las horas en español diferentes? Sí. Va a depender de las horas. ¿Qué usted habló, maestra? No entendí nada. Por Dios, habla en portugués, que yo no sé hablar tanto en español todavía e quero saber o que você falou. Sim, vou falar em português, sim? Então, pessoal, falando em português e em espanhol aqui, existe sim uma maneira de responder as horas um pouquinho diferente. O que eu quero dizer com responder as horas um pouquinho diferente? Eu quero dizer que a construção da nossa resposta, quando alguém nos pergunta assim, que hora é?
vai depender muito a nossa resposta das horas que são naquele momento. Ai, meu Deus, o que é isso? Vamos entender um pouquinho. Por exemplo, em português, se alguém me pergunta assim, que horas tem? A gente fala, né? Que horas tem? Ah, que horas são? Que horas tem, hein? Que horas são? Então, imagina que são 1h da tarde, né? Que é 1h da tarde, perdão. E aí, que horas são, hein? Ah, é 1h da tarde. E quando, imagina que é 10 horas. Que horas são, hein? Ah, são 10 horas da manhã. Não muda um pouquinho a nossa resposta? Se eu digo é 1h, são 10 horas. A nossa estrutura de resposta muda em português. Em espanhol também. Por exemplo, alguém me pergunta que hora é? E está marcando assim mi reloj 1 de la tarde. ¿Cómo voy a responder? ¿Son o es la 1? Es la 1. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es la 1 de la tarde. ¿Sí? O es la 1. Perfecto. Y mediodía. ¿Cómo respondo? ¿Qué hora es? Es mediodía. Ahora, se me preguntan ¿qué hora es? Y está marcando 10. ¿Cómo hablo? Son las 10, son las 3:30, ¿sí? Para las otras horas, yo hablo son las 8, son las 3, son las 2, son las 5 y así por delante. Ahora, cuando yo quiero hablar de mediodía, medianoche, hablo es mediodía, es medianoche. Y después, cuando quiero hablar de 1, es la 1. ¿Perfecto? Es eso, chiquitos. Sí, yo espero que este contenido ayude a ustedes sí, con sus estudios. Se queden muy bien. No se olviden de se inscribir, de compartir, de poner sus comentarios. Si es eso, muchos besos. Tengan una buena semana. Hasta luego. Chao.